Bueno, pues como ya vamos con cierto retraso, simplemente voy a pasar a presentar a los dos siguientes ponentes. En primer lugar, a mi derecha me acompaña el inspector jefe don Juan Carlos Gil Muñoz, jefe de sección operativa de la Oficina Nacional de Deportes. Él es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en el año 2002 como policía, donde desempeñó sus funciones en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid. Ascenso a la escala ejecutiva, categoría de inspector en el año 2005, ocupando distintos destinos en la Policía Judicial y en Seguridad Ciudadana. Vinculado a los eventos deportivos desde el año 2011 como coordinador de seguridad del Rayo Vallecano entre 2011 y 2013 y del Real Madrid entre 2014 y 2018, desde el año 2018 está destinado en la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Ascenso a la categoría de inspector jefe en el año 2021. Y a su derecha nos acompaña el inspector don Jesús Gonzalo Morado, jefe del Grupo Operativo de la Oficina Nacional de Deportes, licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en el año 2003 como policía, ascendiendo a oficial en el año 2008 y a subinspector en el 2013, desempeñando sus funciones durante esta etapa fundamentalmente en unidades de policía judicial. Ascenso a la escala ejecutiva, categoría de inspector, en el año 2020, siendo destinado a la Oficina Nacional de Deportes, donde permanece a día de la fecha. Así que nada, les cedo ya la palabra. Adelante, cuando quieran. Sí, ya lo escuchan. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de hacer esto un poco ameno. Lo primero, creo, me ha comentado la compañera de Participación Ciudadana que había antes, que han preguntado esta mañana sobre la lectura de derechos por el tema de Vinicius a los detenidos de Madrid. No sé si... Bueno, como curiosidad, se les leyó los derechos por un delito contra la integridad moral. Aunque luego en el auto judicial que ha salido recientemente habla de un delito de amenazas en concurso con un delito contra la integridad moral y con un delito contra la dignidad del 510.2a, que entra dentro de los delitos de odio. Pero bueno, es un auto en el que impone órdenes de alejamiento. Bueno, y vamos a empezar con la presentación. Primero un poco hablar, porque no sé si muchos de ustedes conocen la Oficina Nacional de Deportes. Dependemos de la Secretaría General, de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Y básicamente las funciones que tenemos, pues somos coordinación y apoyo a todo, bueno, primero en el fútbol, en todos los estadios de fútbol profesional, en este caso primera, segunda, primera ref, lo que era la antigua segunda B, que ahora se llama primera ref, y en ACB de baloncesto tenemos un coordinador de seguridad, es decir, es un responsable, normalmente a escala ejecutiva, que se encarga, es el máximo responsable de la seguridad en ese evento deportivo, está nombrado para cada club. Y de él depende, hace un poco de interlocutor entre la policía y los clubes. Y todos los dispositivos de seguridad dependen de él. Y es el que está al frente de la UCO, que es la Unidad de Control Organizativo, donde están las cámaras del estadio. Pues nosotros tenemos contacto directo con todos ellos y les damos las directrices, un poco porque al final se trata de que todos actuemos de la misma manera y todos los coordinadores sigan las mismas directrices en cualquier estadio. Luego también, otra de nuestras funciones muy importantes, somos miembros de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Y ahí básicamente centralizamos todas las actas que se levantan en todos los campos, nos las envían los coordinadores y nosotros hacemos un borrador de propuesta que luego se eleva a la comisión y la comisión decide. Y se participa en todas las reuniones de la comisión. Aquí está, normalmente va Dani, que es el jefe de la oficina, junto con Jesús, que son los que acuden habitualmente a estas reuniones. Y luego, pues, elaboramos todo tipo de informes, como estos de delitos de odio que precisamente estamos elaborando, el del primer semestre de este año, junto con memorias anuales y estadísticas. Y también coordinamos e impartimos cursos, tanto cursos a policías extranjeros, como cursos a nuestros coordinadores y a los operadores para el manejo de las cámaras. También gestionamos esos archivos policiales porque todas las grabaciones, a ver, el sistema de UCO la UCO la pagan cada club, es obligatoria a partir de cuando un club, en primera red no es obligatoria en primera y segunda división de fútbol.
En baloncesto es obligatoria UCO, pero no con el sistema de grabación. En el fútbol profesional, estas UCO las pagan los clubes, las instala la liga, que instala el mismo sistema en todos los campos, y las manejamos nosotros. Y todas las imágenes son archivos policiales. Tenemos esa aplicación, que es un fichero, que es el DG de UCO, que son ficheros donde cualquier coordinador de seguridad nos cuelga las imágenes a través de la aplicación que está colgada en la página de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Luego también hacemos, a través de los coordinadores, un seguimiento de las condiciones de los estadios y de las UCOs. Pues hay fallos en cámara o necesitan instalación de cámaras en zonas donde son necesarias, como sobre todo afición visitante o en esta grada de animación que se están creando, pasillos interiores y demás. Luego llevamos a cabo la coordinación de seguridad de la selección de fútbol. Cuando juegan, nosotros ejercemos las labores de coordinador en los partidos que juega la selección española en casa y viajamos, si así nos lo solicita el país, cuando juegan fuera. Que eso se relaciona con el punto siguiente, que somos el punto nacional de información sobre el fútbol. A nivel europeo, viendo la dinámica y la importancia que tiene el fútbol y la cantidad de gente que se mueve en estos eventos, pues la Unión Europea, a través de una decisión del Consejo de la Unión Europea, pues obliga a los países miembros a crear un punto nacional de información sobre el fútbol, que en este caso somos nosotros. Ahí básicamente intercambiamos información. Por ejemplo, mañana está la final en Budapest, Hungría, del Sevilla contra la Roma. Pues nosotros somos los encargados de toda la información sobre seguidores, el equipo, se la mandamos a los húngaros y luego, en este caso, nos han solicitado 6 policías españoles que ya están allí, de Sevilla, que es el coordinador de seguridad con gente de Sevilla, conocedores de la afición, y hay unos protocolos de intercambio de policías que ya están, es un protocolo estándar que se rellena y se manda a los policías. Pues de todo eso nos encargamos en la oficina. Y luego tienen aquí un poco la legislación. En el ámbito deportivo hay una cosa distinta que se sale de lo normal, ¿no? Porque cuando hablamos de delitos de odio, aquí pasamos del todo a la nada, quiero decir. En el ámbito privado o es delito o no lo es. En el ámbito deportivo, pues tenemos la ley, que es la 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, que en su artículo 2, en las definiciones, ya en el año 2007, recoge todo este tipo de conductas de racismo, intolerancia y demás. Entonces, tenemos, digamos, un escalón intermedio, es decir, puede que no haya nada, puede que sea una infracción administrativa o puede que sea un delito. De ahí que se plantea ahora, con todas estas polémicas y temas que están surgiendo de delitos de odio en el fútbol, pues también desde el punto de vista judicial se plantea cuál es, si la última ratio debe entrar el derecho penal o debe actuar el derecho administrativo. Y en ese debate estamos ahora, porque ahora estamos empezando a tener autos judiciales que sí lo consideran, otros por escasa identidad consideran que no, al final son los jueces y el Ministerio Fiscal quien lo decide. Nosotros estamos ahí y lo que hacemos siempre es elevar la propuesta. Quiero decir, por ejemplo, en el caso que les cuento del famoso, luego lo veremos, del muñeco este que colgaron con la camiseta de Vinicius, nosotros, aunque haya un procedimiento abierto, por si acaso el procedimiento acaba determinando que no se considera que sea delito de odio, nosotros paralelamente elaboramos una propuesta de sanción y esa propuesta queda a expensas de la decisión judicial. Y muchas veces, a lo mejor la gente no tiene conocimiento de esta ley, pero las sanciones que imponen son cuantiosas. Para que se hagan una idea, he cogido un dato de la compañera que ha intervenido anteriormente de uno de los casos que hablaba de que le impusieron al final 750 euros de multa y 2 años de prisión. Evidentemente, prisión no imponemos administrativamente, pero para que vea la comparativa, nosotros, por los mismos hechos, estamos imponiendo 4.000 euros de sanción, que creo que a alguien que le tocan así el bolsillo, pues es bastante considerable la diferencia, ¿no? Aparte de 1 año de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo. Y además instamos al club, si en caso de que sea socio, como en la mayoría de los casos sucede, instamos al club a que inicie el reglamento interno. El reglamento interno establece las sanciones internas que el club establece a sus socios y por este tipo de hechos puede incluso expulsarles de socio. O sea, quiero decir que administrativamente
Es una ley bastante potente, luego lo veremos también, tenemos una diapositiva en cuanto a la cuantía de las sanciones. Háganse a la idea que las leves van hasta los 3.000 euros, las graves van de 3.001 euros a 60.000 y las muy graves de 60.001 euros hasta, creo, 650.000. Quiero decir, son cuantías potentes. Entonces, yo creo que es una herramienta bastante buena para luchar contra este tipo de delitos. Al margen de que, evidentemente, sea la autoridad judicial quien determine si hay delito o no. Pero vamos, la herramienta está y está desde 2007. Es decir, esto no es algo nuevo. El problema se plantea, como veremos luego en los casos, en poder determinar e individualizar conductas, que de eso se trata. Cuando vamos a imponer una infracción administrativa hay que demostrarlo, claro, y se abre un procedimiento administrativo con todas las garantías. Luego tenemos el Real Decreto 203/2010, que simplemente desarrolla la ley, y el 748/2008, que regula la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, Xenofobia y la Intolerancia. La 39/2022, esta es reciente y modifica la ley del deporte, la del 90. Nos toca tangencialmente en algunos aspectos, pero básicamente habla más de aspectos deportivos. Y luego, ya entrando en la ley, lo que más nos interesa es el 2, pero bueno, el 1 habla del ámbito de aplicación, ¿no? Y se aplica esta ley a competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, ¿vale?, que se organicen en el marco de esa ley, u organizadas o autorizadas por federaciones deportivas españolas. Es decir, si no me equivoco, bajamos hasta... Fútbol hasta tercera ref y estarían incluidas también categorías incluso juveniles, siempre que sean de ámbito nacional. Claro, juveniles de ámbito nacional también entrarían. En todo caso no sería solo fútbol, porque parece, a pesar de que el fútbol ocupa un 90 y pico % probablemente de las actas que realizamos en la oficina, la ley está enfocada a racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte en general. Sí, perdón, ahora se me escucha. Vale. No, decía que el ámbito de aplicación de la ley llega más o menos hasta tercera ref y otro tipo de competiciones oficiales de ámbito estatal, o sea, entraría a categoría incluso juvenil, siempre que fuera de ámbito estatal, y decía que no se restringe únicamente a fútbol, a pesar de que nosotros vamos a hablar de manera reiterada sobre fútbol, porque ocupa la práctica totalidad de las actas que realizamos a lo largo del año, que este año llevamos unas 1.100, el año pasado hicimos 1.600. También entra dentro del ámbito de aplicación otros deportes, si son conductas racistas, xenófobas o intolerantes. Bueno, como decía mi compañero, es una ley muy útil para reprimir este tipo de conductas y, de hecho, muchas veces nos pasa, sobre todo los ultras, que son un poco nuestro objetivo primordial cuando iniciamos este tipo de actuaciones, que muchas veces prefieren ser condenados por la vía penal para que luego, por un non bis in idem, no se les aplique la vía administrativa, que pagar las sanciones que les imponemos nosotros. En muchos casos, por ejemplo, ahora recientemente en una pelea que hubo entre miembros de Frente Atlético y Suburbios, la Brigada Provincial de Madrid decidió no abrir causa penal y nos la remitió a la vía administrativa, y estamos pidiendo sanciones de 30.000 y 40.000 euros a gente que participó en una pelea utilizando instrumentos peligrosos con daños graves por una persona. Ahora mismo nos están llegando los recursos, las alegaciones de estas personas, que también nos llegan a la oficina, y en principio parece que el órgano sancionador está en la línea de imponerles esas sanciones de 30.000 y 40.000 euros, que no estaríamos todavía en el rango más grande de las graves. Tendríamos todavía las muy graves, ya como dice, las graves son de 3.000 a 60.000, bueno, 3.001 a 60.000 euros, con lo cual es un elemento muy contundente. En el ámbito penal, sanciones de 30.000 o 40.000 euros bueno, ustedes lo sabrán igual que yo, es prácticamente muy difícil que se apliquen. Entonces, bueno, pues una herramienta francamente útil. Sí, luego aquí tenemos el artículo 2.2, que es donde se engloban los actos racistas, xenófobos o intolerantes. Y aquí pueden ver que prácticamente se engloba todo. Actos que se hagan públicamente o con intención de amplia difusión, persona física o jurídica, emitir declaraciones, informaciones, que sean amenazas, insultos, vejaciones, actuaciones que supongan un acoso con objeto de atentar contra la dignidad, es decir, por origen racial, étnico, geográfico, social, quiero decir, ahí engloba absolutamente todo. Y, como les digo, esto es del 2007, quiero decir que llevamos trabajando en esto, y ahí metemos un cajón donde los delitos de odio encajan ahí perfectamente en este artículo, en ese 2.2. Decir que con la última reforma de la ley de deporte se incluye el
punto este relativo a orientación e identidad sexual pues se amplía, incluyendo expresiones de género, características sexuales. O sea, a esta ley se han aplicado ciertas reformas un poco para ponerla en la línea de lo que es la sensibilidad actual en este sentido, con lo cual no está obsoleta en este ámbito. Vamos, después del 2007 se han incluido modificaciones. Sí, luego aquí, en este otro apartado, en el C y el D, pues pueden ver que es declaraciones, gestos, insultos que inciten al odio entre personas y grupos, que atenten gravemente contra los derechos y libertades y valores constitucionales, entonación de cánticos, sonidos, consignas, exhibición de pancartas, banderas, símbolos. Es decir, se engloba cualquier tipo vamos, todo lo imaginable. Y en este sentido, como digo, todo lo relacionado con el odio encajaría perfectamente en este artículo 2.2, que es por donde sancionamos. Cuando llevamos a cabo sanciones de este tipo, sancionamos por este artículo. Luego también no solo está, quiero decir, también incluso en el punto E, como ven, facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o creación y utilización de soportes digitales. Un poco al hilo de lo de la compañera, pues también como lo bueno de la ley que nos habla de que todo aquello, o sea, podemos sancionar todo aquello que esté relacionado o sea con motivo del evento deportivo. Es decir, aquí incluimos, por ejemplo, y suele pasar muy a menudo, los típicos Sevilla-Betis, venga, y abren a puerta abierta un entrenamiento 2 días antes y ahí se meten todos los ultras, bengalas, toda la parafernalia y tal. Y pues se le sanciona a los clubes porque ese entrenamiento es con motivo de ese evento deportivo que va a tener lugar 2 días después. Entonces aplicamos lo mismo, no puede haber pirotecnia ni exhibición de pancartas de grupos prohibidos y demás. Con esto se sorprende, ¿no? Pues bueno, se sorprendían antes, ahora ya no, claro. Porque al principio pensaban los clubes que por ser un entrenamiento no entraba por la ley. Y ya llevamos unas cuantas sanciones de este tipo a muchos clubes que abren los estadios días antes para que les arenguen sus seguidores radicales. Y luego, en cuanto a las redes, igual, Jesús aquí, que es un experto en buscar aquí perfiles de ultras, pues nos pasa exactamente igual. Muchos de ellos, hay veces que cometen hechos fuera de los estadios y pues lo acaban colgando en sus redes y muchas veces les pillamos por ahí por los vídeos que ellos mismos cuelgan o las imágenes que ellos cuelgan. Hay una anécdota muy graciosa de un seguidor de un ultra del Mallorca que tenía una prohibición de acceso, es decir, que no podía entrar a ningún recinto deportivo y se fue al Bernabéu a ver un Real Madrid-Mallorca y cuelga una foto en Twitter, un selfie desde Cuarto Anfiteatro. Pues luego hicimos indagaciones con el tipo de entrada, por dónde estaba ubicado y tal, y bueno, y conseguimos localizar la entrada que había utilizado y se le sancionó. Estamos hablando de que por un quebrantamiento de una prohibición de acceso es muy grave. Es decir, se impone 60.001 euros de multa y 5 años de prohibición de acceso. O sea, 60.001 euros ya se está comprando un buen coche, ¿eh? Ya vamos, quiero decir, es una cuantía muy, muy importante. Entonces eso, y cada vez lo usamos más, porque vemos que, hombre, al que le pillamos una vez ya no vuelve a colgar nada en ningún perfil, está claro. Pero es verdad que a través de redes es muy fácil rastrear y conseguir información de esta gente. Entonces es un medio más que tenemos a nuestra disposición. Y luego, pues también, como ya han explicado en anteriores ponencias, pues esos indicadores de polarización en cuanto a los delitos de odio. Lo fundamental, como saben, es esa percepción de la víctima y la pertenencia de la víctima a un colectivo minoritario. Pero nosotros aquí tenemos, pues fíjense, en lo que afecta al deporte, pues esas expresiones o comentarios racistas, xenófobos, homófobos son constantes en los estadios y es una cuestión más bien de educación, ¿no? Porque parece que la gente va al fútbol a desahogar sus penas y con derecho a insultar pues tanto a los árbitros como a cualquier aficionado del equipo rival, ¿no? Y luego tatuaje, vestuario, estética del autor, pues nos pasa lo mismo. Hay tatuajes con todo tipo de simbología prohibida, pues imagínense, en este tipo de grupos. Y la propaganda, banderas, pancartas, pues exactamente lo mismo. Antecedentes policiales.
bueno, incluso en el punto 9, grupos ultras del fútbol, ya específicamente está haciendo mención a ello, ¿no? Y luego la aparente gratuidad de los actos, pues en este tipo de espectáculos es habitual, ¿no? Agresiones que simplemente por el hecho de pasar por allí, cerca del local donde se reúne un grupo ultra en día de fútbol, por portar una camiseta del equipo rival, o por el color de la piel, o por cualquier cosa. De eso hay muchísimos actos violentos relacionados con ello. Y luego eso que les digo de vídeos colgados en las redes para jactarse de su acción, eso es muy típico y de ahí conseguimos identificar a muchísima gente por esos vídeos que ellos mismos cuelgan en redes sociales. O sea, es una herramienta muy útil poder tener estos vídeos que el propio autor nos hace partícipes de ello. Vale, luego también, a colación de ese artículo 2, la ley desarrolla el artículo 6, que son las condiciones de acceso a los recintos deportivos, y el 7, que son las condiciones de permanencia. Es decir, lo que está prohibido introducir y por qué motivo te podemos expulsar una vez dentro del campo. Pues ahí ven, no se puede introducir, exhibir o elaborar ni pancarta, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia, que amenacen o insulten o vejen a personas o grupos de origen racial, étnico, religión, por sus convicciones, discapacidad, edad, sexo, orientación. Pues aquí ven todos estos, el ACAP famoso, que es el 1312, que lo van cambiando, pues todo este tipo de tatuajes y de simbología que no está permitida. Una manera que hemos... Sí. No, eso no se sancionó, ¿vale? Pero ojo. Sí, pero lo que no se puede exhibir, nada, ahí lo pone, introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas que inciten a la violencia. Pues una bandera de España en esa parte de la grada pues generó una reacción violenta en el público. Evidentemente, por una bandera constitucional, ya sea la de España o la de Cataluña o la de Euskadi, que nos ha pasado en Madrid, pues evidentemente para evitar un incidente mayor se retira, pero no se sanciona al espectador, como fue en este caso, no sancionaron al espectador, le reubicaron en otra zona del estadio para evitar que se produjera un incidente mayor. Pero sí, desgraciadamente ocurren estas cosas. Seguro que lo escuché en la radio y me chocó. Sí, se pasó y luego estuvimos en contacto con Mossos y no se sancionó, simplemente se le reubicó en otra parte del campo con la afición visitante para evitar que fuera mayor el incidente. De acuerdo. Gracias. Sí, en principio lo que prima en este caso es evitar un incidente de seguridad ciudadana. De manera inversa, también hay una sentencia por una denuncia que hubo que se prohibió la entrada de esteladas en el Vicente Calderón, creo que fue en su momento. Hubo una denuncia también por un poco en la misma línea, pero a la inversa, que decían que era una bandera que no tenía ningún tipo de problema. Y se dio la razón a la policía de no haber permitido la entrada de esteladas en el Vicente Calderón porque se entendía que era una medida de seguridad ciudadana, no tanto una medida sancionadora, sino una medida para evitar un altercado pues por orden público. Entonces, en ese caso, pues una bandera de España en medio de un público, digamos, que no sea afín, se retira sobre todo por ese motivo. Luego es cierto que en los medios de comunicación todo esto, pues... siempre se le da mayor repercusión y tratan de... Tiene una dimensión mayor, pero el objetivo fundamentalmente es la seguridad ciudadana, evitar un altercado y sobre todo proteger a esa persona. Yo he estado de coordinador tanto en el Rayo como en el Madrid, he retirado banderas icurriñas y banderas catalanas porque al final te provocan un serio altercado. Entonces al final tiene que primar la seguridad. Pero sí, a veces choca, pero se hace por eso, para evitar un incidente mayor. Y luego está el 7, que son esas condiciones de permanencia, y habla igual, relacionado con lo que estamos viendo de esos delitos de odio, el 2.1 y 2.2, pues se habla de no entonar cánticos, sonidos o consignas que sean racistas o xenófobas, intolerantes o que inciten a la violencia o al terrorismo. Y pues de eso tenemos infinidad, que ya veremos ahora varios casos. Y aquí, pues, me pone el siguiente y así vamos viendo. También hay
esa exhibición de esas pancartas, tanto de esa exhibición que se produce, por ejemplo, ese de abajo de la izquierda que ven es en Vallecas. Evitar que un nazi vista la franja. Esto lo hicieron por Zozulia, los bucaneros, porque Zozulia era un jugador ucraniano y cuando la guerra de Crimea pues se hizo una fotografía con compatriotas suyos y esto lo consideraban que era un nazi por defender, porque saben que ahí el tema es que los rusos consideran que son nazis los ucranianos y por eso pues estos que son de la cuerda de extrema izquierda pues al final consigue que, vamos, de hecho no le ficharon, le iba a fichar el Rayo y no le ficharon, luego un partido que le fichó el Albacete, tuvimos que suspender el partido igual por cánticos y por todo tipo de insultos y yo creo que es el primer partido que se ha suspendido, que fue antes de la pandemia ese fue el primer partido que se suspendió por este tipo de motivos. Sí, yo creo que es ese partido el que se suspendió de esa imagen. Tenemos en este aspecto de los delitos de odio, el único pequeño hándicap que tenemos en la UCO, porque la UCO no es infalible, quiero decir, los sistemas son muy buenos, la tecnología ha avanzado muchísimo, las cámaras hoy en día no tienen nada que ver con la de hace unos años y se graba, se llama el sistema 360, se graba absolutamente todo el graderío del estadio y con una calidad bastante buena. Pero tenemos un pequeño problema, que no tenemos sonido. Es decir, que esto que está tan de moda ahora, que la mayoría, por no decir todos, son cánticos o insultos, pues tenemos grabado al tío, pero no tenemos el sonido, con lo cual pues hay que hacer obras de ingeniería, recurrir a las imágenes de la retransmisión televisiva, porque afortunadamente la televisión sí pone micrófonos ambientes prácticamente en los dos fondos y en los laterales, y haciendo una combinación entre las imágenes nuestras y las imágenes de televisión, pues tratar de identificar y sobre todo pues ver que es la persona a la que estamos denunciando en la que emite el sonido o el cántico, porque eso claro hay que demostrarlo, no vale. Bueno, hemos recurrido incluso a expertos en lectura de labios. Cuando se ve a la persona, pues nos emiten un informe para poder proceder. Quiero decir, ese es hasta ahora el gran problema que estamos teniendo con todo este tema de cánticos, que si se hacen una grada como eso que ven ahí, que están todos de pie y muy juntitos, es bastante difícil individualizar esa conducta, pero si no tienes sonido es muchísimo más difícil, evidentemente. Nos pasa lo mismo fuera del estadio. Fuera del estadio las cámaras tenemos en los perímetros, pero tampoco tienen sonido. Entonces pues hay que apoyarse en imágenes de televisión para tratar de identificar a toda esta gente. Sí, si quieres ponemos algún vídeo ahora. Vamos a poner algún vídeo para hacerlo un poco más ameno, porque si no le vamos a dar... Sí, en principio hemos traído vídeos, son todos extraídos de fuentes abiertas. Sí, hemos traído... Por lo que comentaba Juan Carlos, de que las imágenes de UCO son archivos policiales. Nos hubiese gustado enseñároslas, sobre todo porque tienen una calidad impresionante. O sea, se nota que en el fútbol hay dinero. Pero bueno, un poco estas imágenes nosotros luego siempre, algunas las utilizamos en las propuestas de sanción que hacemos y otras pues les añadimos la imagen que tenemos de UCO y luego, como dice él, pues el audio de donde podemos sacarlos. Muchas de estas, en todas, nosotros hemos iniciado expediente administrativo, porque como veis está perfectamente recogido en la Ley 19 de 2007, no deja lugar a dudas, aparte recoge el antes, el durante, el después, prácticamente la totalidad de casos que se pueden dar, ya sea exhibición de simbología, gestos, otras señales, y en algunas de ellas se ha iniciado también un procedimiento penal por delito de odio. Esto es algo muy novedoso, en el sentido de que a nosotros incluso nos pilla un poquito que pues, estábamos hablando antes de que, claro, daros una charla de delito de odio, lo enfocamos mucho por este lado, porque tampoco hay sentencias ahora mismo condenatorias en relación a este tipo de conductas que sancionamos por la Ley 19 de 2007. En muchos casos lo que tenemos es un insulto puntual de un aficionado que grita desde el público, queda recogido por las cámaras y tiene una trascendencia brutal a nivel mediático. Los insultos a Vinicius, que son lo que está más en boga estos días. Si habéis visto el otro día, hubo declaraciones hasta en la ONU, el presidente de Brasil. Entonces, la repercusión mediática da un poco pie a que
a nivel social la sensibilidad que hay pues exija el procedimiento penal. Y entonces pues sí que los fiscales están abriendo causa por delito, pero muchos de ellos todavía no tienen el suficiente recorrido penal para saber en qué van a acabar. Estamos pendientes de una sentencia del jugador, que es Iñaki Williams, que fue víctima de insultos racistas y se va a abrir ahora un procedimiento penal, y un poco estamos todos, Fiscalía, nosotros, pendientes de cómo se va a resolver, a ver si se empieza a edificar en ese sentido y podemos ir viendo por dónde avanza. Nosotros, pues por nuestra parte, nos dedicamos a la parte administrativa. Nosotros serían los grupos de información los que hacen las detenciones y todo el tema de delito de odio. Pero bueno, estamos muy interesados, aparte en la Comisión Antiviolencia hay un fiscal que intenta un poco que todas las piezas vayan casando y que trabajemos todos en el mismo sentido. Entonces, pues estamos muy interesados también en ver cómo van evolucionando estas sentencias. Os voy a poner varias que sí que hemos iniciado procedimiento de sanción, generalmente muchas de estas con 4.000 euros y un año de prohibición. Y en muchas, pues ya os diré que hay un procedimiento abierto por delito de odio, pero lamentablemente no os puedo decir cómo se resuelve porque todavía están abiertos, como os digo. Bueno, la que comentaba antes del muñeco de... Esto es el muñeco que colgaron... Esto es la previa al partido de vuelta de Copa del Rey. Esto es al lado de la ciudad deportiva de Valdebebas. Es decir, que los jugadores del Madrid pasan por ahí para ir a Valdebebas, la gran mayoría. Y lo pusieron de madrugada. Pusieron la pancarta y el muñeco. Estas son las detenciones que practicó la Brigada de Información de Madrid hace unos días. Hay 4 detenidos por este tema. Dicen que son aficionados relacionados con el grupo Ultra Frente Atlético, y nosotros aquí iniciaremos paralelamente una propuesta de sanción que llevaremos a la comisión. Todavía no la hemos llevado en este caso. Y por esto sí que se ha abierto una causa por delito de odio. Sí, de hecho, ahí lo que les he leído antes, un auto del juzgado, de un juzgado de instrucción de Madrid, imponiendo una orden de alejamiento a los 4, y además les impone orden de alejamiento de Valdebebas, del Metropolitano, bueno, y de todo cualquier estadio de primera división. En Mallorca también unos insultos al mismo jugador. Esto es lo que tenemos nosotros. Es un insulto puntual que efectúa un espectador. Es captada el sonido claramente y retransmitido por DAZN. Luego publican en su perfil de Twitter este corte, bueno, un poquito más largo. Nosotros, a través de las cámaras de la UCO, sabiendo dónde está ubicada la cámara que capta el sonido, sí que somos capaces de localizar a la persona que grita. Bueno, superponemos las imágenes de los dos, la de la UCO con esta, en el momento exacto. Y lo localizamos, identificamos al autor de... También hacemos propuesta de sanción por infracción a la ley de 2007 y también el juzgado de Mallorca ha estimado que existe un delito de odio. El problema que tenemos en este caso pues es la permanencia, es que no se repite, es que pues, bueno, y muchas veces luego que ha costado mucho que estos jugadores se personen como causa. En este caso pues sí que el jugador finalmente se le ha tomado declaración por el juzgado de Mallorca, pero en muchos casos pues ellos tampoco son muy dados, o los clubes, un poco a lo mejor por afán de protección hacia ellos, de que presenten denuncia o por no generar mayor alarma o mayor repercusión. Pero es cierto que la Liga se está personando en la mayoría de estos casos. Luego tenemos otros casos como este que también... Esto es del programa de jugones. Esto no sé si recuerdan en la John Lee, en Valdebebas, un partido juveniles, entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Sonido del mono. Dedicando cánticos racistas. Las víctimas, los jugadores del Madrid, Peter y Marvel, a los que les tocó soportar esto. La facción de ultras del Atleti conseguía entrar en Valdebebas. Protagonizando un bochorno mayúsculo. Cánticos vejatorios. Amenazas. Y
saludos fascistas. Todo en un partido que terminó. Y ven ahí lo que no puede ser. Termina el partido y los chavales se van ahí a saludar aquí a esta panda de buenos ciudadanos. Bueno, aquí en este caso se propuso para sanción como a 10, 12 personas que se identificaron de aficionados ultras. El problema que tenemos en este tipo de casos es individualizar estas conductas, que muchas veces luego en las alegaciones, pues claro, resulta muy difícil. Es una masa de personas, en este caso tenemos 360 dentro de este... Claro, en Valdebebas no hay UCO, porque es un estadio que estuvo jugando el Madrid con la pandemia, pero no hay un sistema homologado de UCO. Entonces es un problema. Esto se ha sacado de las imágenes televisivas. Y aquí se sanciona a los aficionados ultras que profieren este tipo de insultos y también se sanciona al club. Una de las cosas a mi juicio, muy interesantes de la Ley 10 de 2007 es que tiene doble sanción. Tiene sanción al aficionado y el artículo 3 también sanciona al organizador que permite este tipo de conductas. El organizador, digamos, que sería el encargado de evitar que estas conductas se produjesen o en el caso de que se estuviesen produciendo, que cesasen. Y además también castiga al organizador que promociona o apoya a algún grupo ultra. Este fue el caso que entendimos nosotros, que el hecho de que los jugadores, después de todos estos insultos que se habían producido, fueran ahí a celebrarlo con los ultras, y propusimos para sanción también al Atlético de Madrid como organizador. Esto lo hacemos mucho porque entendemos que en ningún caso los clubes pueden estar vinculados a este tipo de conductas, a este tipo de actitudes, porque al final lo que hacen es ser un escaparate y fomentarlas y un poco blanquearlas. Pero esto es difícil de combatir porque, bueno, lo pueden ver cualquiera de ustedes, ve cualquier partido de televisión y cuando acaba, la mitad de las veces se van allí a aplaudir a los seguidores y no aplauden a cualquiera, van donde está el grupo violento. Entonces estas dinámicas es bastante complicado de combatir porque al final lo que hacemos es eso, es sancionar por promoción. Lo que no puede ser es que esa gente se tire todo un partido insultando al equipo rival y a jugadores de color del equipo rival y cuando acaba el partido se van allí a saludarles. Eso no lo podemos consentir. Y eso el entrenador de los juveniles del Atlético de Madrid no puede permitir que los chavales se vayan allí a que animen a esta gente. Entonces esto lo hacemos bastante y estamos tratando de reconducir a los clubes. Sabemos que es muy difícil porque al final es un apoyo que muchos clubes creen que tienen y quieren seguir manteniendo, pero creemos que no puede ser. Si queremos acabar con esto, pues este tipo de grupos hay que tratar de que se comporten de una manera correcta si van a estar en el campo. Lo que hemos hecho también es una manera de combatirles, es en base a lo que ha hablado Jesús de que no se puede promocionar estos grupos. Cuando estos grupos tenemos una serie de incidentes a lo largo de la temporada, pues les metemos en un listado como grupos cuyos miembros han participado en hechos violentos, porque la ley sí habla de eso, ¿no? Habla de personas o grupos cuyos miembros hayan participado en hechos violentos, pues no se les puede permitir ningún tipo de apoyo o promoción. Entonces, en base a eso, le decimos a los clubes, pues por ejemplo, el Frente Atlético o Ultrasur, que no pueden exhibir su simbología dentro del estadio. Y es algo que les ha molestado bastante, porque al final ellos, una manera de captar nuevos miembros, pues es a través de esas imágenes de televisión en la que hace sus tifos, aparece eso de Frente Atlético, o de Viris, o de Ultrasur, o de Boisos. Entonces es una manera de ir combatiéndolos, es prohibir su simbología, no solo como local, sino en cualquier estadio. Y si aparece cualquier símbolo, sancionamos al club organizador, ya sea si juegan en casa como juegan fuera. Y esto ya les digo que les está haciendo bastante daño porque de hecho incluso algunos están blanqueando o cambiando el nombre. Por ejemplo, el Frente Atlético nos sacaba una F y una A. En lugar de Frente Atlético no decía, no, esto es... Ya, pero FA significa Frente Atlético y todo el mundo en el mundillo lo sabe. O te sacan el símbolo que tengan, el muñeco que tengan. Por ejemplo, los de Oviedo, los Simanchiari tienen al perro este apulgoso. Pues te tratan de sacar el símbolo, pues no, eso en Oviedo está prohibido, porque ese símbolo todo el mundo sabe que significa que son los Simanchiari que están ahí. Entonces es una manera de ponerles piedras en el camino y de... Hombre, ahora afortunadamente no es como hace años que los clubes financiaban abiertamente a estos grupos, hoy día no, por lo menos abiertamente, porque les sancionamos. Entonces hay que tratar de combatirle por todos los medios. Sí. Si quieres el de la cultural también, porque esto, claro, este es de segunda, ¿no? Sí, es un partido en segunda.
Sí, esto es un partido de la Cultural Leonesa contra el Pontevedra esta temporada también. Esto es primera federación. Mira, eso Y es. lo que se produce es curioso, que hay un chico de color y este que está al lado. Estos son de la Cultural y Deportiva Leonesa. Sí, bueno, es curioso. Esta persona también fue identificada, propuesta para sanción y no sé, un poco en la línea de lo que hacía la compañera antes. No sé si qué opinión os merece a vosotros, si esto consideráis que es delito de odio, todo esto que os estamos mostrando. A nosotros, ya os digo que no nos cabe duda que iniciar un procedimiento por vía administrativa, porque está muy bien recogido, pero como delito de odio quizás se quede corto. No sé si alguno de vosotros a este respecto tenéis una opinión. Volvemos. Sí, sigo con... Sí, seguimos rápido. Pero bueno, yo creo que... Sí, vamos a ir acabando. Vale, esto es el procedimiento administrativo, muy rápidamente. Es esa denuncia, esa que ven a la izquierda, es un acta, un modelo de acta de incidencia en espectáculo deportivo, donde los actuantes pues reflejan lo que ha ocurrido. Esa denuncia, por un lado, la mandan el original a la delegación o subdelegación de gobierno y por otra nos la remiten a nosotros. Nosotros con eso elaboramos una propuesta, un borrador de propuesta, que es eso que ven a la derecha, y se lleva a la comisión donde ya se hace la propuesta formal, que va a la autoridad gubernativa nuevamente y ahí ya dicta una resolución firme y se inicia el procedimiento, que acaba en un registro central de sanciones y se le impone la sanción de prohibición de acceso. Esto para que vean las actas por delito de odio. La temporada pasada se hicieron 28, esta temporada llevamos 29. Pero bueno, tenemos alguno más abierto que hay que hacer como esas 4 actas que les digo, con lo cual va a aumentar el número. Y para que vean el número total de actas elaboradas, la temporada pasada fueron 1.612 actas por infracción de la ley y este año vamos por 1.210. 1.210 y no llevamos al día, quiero decir. Ahora mismo solemos llevar actas y nos quedan un par de jornadas de retraso, quiero decir. Ahora tenemos los playoffs de descenso, o sea, de ascenso a segunda, los que se juegan el descenso este fin de semana, y en estos finales de temporada siempre suele haber bastante tensión en los campos y se dispara también el número de actas. Y nada, eso es lo que les hemos estado explicando de los casos que hemos visto. Y estos son infracciones también pero esto pasa, lo de las personas espectadoras y de otros sujetos. Y eso ahí, el artículo 24, ahí le dejo para que echen un vistazo a las sanciones, a las leves, a las graves y a las muy graves. Yo creo que con esta herramienta muchas veces yo creo que es suficiente para determinados casos. Ya digo que aquí la línea la va a marcar cuando el juicio a Iñaki Williams acabe celebrándose, pues veremos la línea que marcan los tribunales. Pero yo creo que con la 19/2007 se puede hacer alguna reforma de la ley, evidentemente, pero con el régimen sancionador que dispone yo creo que es suficientemente contundente como para hacer frente a este tipo de conductas. Pues nada más. Muchas gracias y hemos terminado. Muy bien, pues nada, muchas gracias a don Juan Carlos y a don Jesús. Voy a